Bueno, continuamos con nuestra clase de mecanismos de transferencia y el día de hoy lo que haremos es aplicar el principio de la conducción de calor en una sola dirección, es decir, estudiaremos el caso unidireccional. Esto pues lo aprenderemos en función de un ejercicio y recordemos que estamos ahorita hablando y estudiando el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Para eso resolveremos el problema que tienen escrito en la parte de abajo del video de esta clase y pues comenzamos. Para eso voy a ir tomando los datos de este ejercicio poco a poco. Dice, un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable, es decir, nuestro primer eh, material es acero inoxidable. Así, lo voy a escribir de este lado. Dice que tiene una conductividad de 21.63, lo voy a escribir, conductividad del acero, conductividad subíndice acero, es igual a 21.63 watts sobre metro Kelvin. Recuerden que pues en ocasiones nos dan la escritura en su forma horizontal y bueno, nosotros vamos a trabajarla ya en este momento con la forma como debe de estar correctamente escrito. Dice que tiene dimensiones ese tubo de un diámetro interno de 2.54, o sea, recuerden que este símbolo significa diámetro, diámetro interno es 2.54 centímetros, ¿ok? Y tiene un diámetro externo, lo voy a poner así, diámetro out, diámetro externo de 5.08 centímetros. Ahí está. Esto, dice este tubo con estas características, se recubre con una capa de 2.54 centímetros de aislante de asbesto, es decir, ese es nuestro segundo material. Aquí lo voy a escribir, aislante de asbesto. Ok, listo. Aislante de asbesto. Entonces nos dice que tiene un recubrimiento, el tubo de acero inoxidable de aislante de asbesto. Entonces ese recubrimiento evidentemente será el espesor de ese recubrimiento. Dice que es de 2.54 centímetros. ¿Ok? Se recubre con una capa de 2.54 centímetros de aislante de asbesto, el cual posee una conductividad térmica, conductividad del aislante, le voy a poner K subíndice aislante, es igual con 0.2423 watts sobre metro por Kelvin, ¿ok? Nos están diciendo que la longitud del tubo tiene una longitud de 3.7 metros. Bueno, eso ya lo voy a dibujar más o menos por acá. Observen lo que voy a hacer. Voy a poner un dibujo aquí de esta manera, ¿sale? Este que está aquí es el tubo que vamos a estudiar. Voy a ponerle un corte porque recordemos que pues estos tubos regularmente son largos, entonces vamos a ponerlo así, ¿sale? Este es el tubo de acero inoxidable. Dice que tiene una longitud, la voy a dibujar más o menos de esta forma. ¿Sí? Más adelante nos dice que sabiendo que el tubo tiene una longitud de 3.7 metros, o sea que L es igual a 3.7 metros, ¿sí? Voy a dibujar aquí también la parte o la figura pues del aislante que tenemos nosotros en ese tubo. Ese aislante pues seguramente se está poniendo como un recubrimiento para evitar que lo que circule aquí adentro del tubo pues afecte la temperatura de las afueras. Espero que vean lo que estoy dibujando. Estoy dibujando como algo punteado en lo que estoy recubriendo ese tubo, ¿sale? Ese tubo, pues evidentemente aquí está este espesor del tubo, pues es lo que nos dieron, pero quiero que observen una cosa. Este tubo, imagínenselo, nos dice el ejercicio que la temperatura de la pared interna del tubo, o sea, esta pared, la pared interna, esto que está aquí, tiene una temperatura, la voy a dibujar con una flecha, esta que está aquí, la pared interna, o sea, la pared de adentro, es de 811 Kelvin. 811 Kelvin. Le voy a poner que esa es la temperatura en el interior, ¿ok? Y nos dice también que tenemos la temperatura en el exterior de la capa de aislante, es decir, aquí en las afueras, ¿ok? Más o menos así. Es decir, que esta sería la temperatura en las afueras. Y esa es igual a, nos dicen que es de 310.8 Kelvin. Ahí está. La pregunta o lo que nos están pidiendo para este ejercicio es que encontremos, inciso A, el flux de calor para la capa de acero inoxidable, es decir, Q con una flechita arriba. Recuerden que Q flechita significa flux de calor.
Ya vimos esos conceptos en su momento en las clases online. Y bueno, Q nos lo están pidiendo primero para la capa de acero. Eso es lo que nos están pidiendo. El inciso B nos está pidiendo la temperatura en la interfaz entre el metal y el aislante, es decir, la temperatura que hay en la capa entre el acero y el aislante. ¿Cuál es esa capa? Pues definitivamente esta que está aquí. Esta temperatura que está aquí, es decir, la de la capa exterior del tubo, pero que sería interior para el aislante, es la temperatura que nos están pidiendo. Entonces le voy a poner T subíndice con algo que no conozco. Apenas voy a ponerle un subíndice aquí, pues dependiendo de cómo decida analizar este problema. Y finalmente, para el inciso C, me están pidiendo el flux de calor del aislante, es decir, Q flechita, pero para el aislante. Ahí está. ¿Sale? Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar. Como pueden darse cuenta, aquí no puedo ver fácilmente los datos del problema. Entonces, cuando yo tengo una geometría que tiene radios involucrados en el sistema, yo siempre les recomiendo que hagan lo siguiente. Van a tomar o traten de tomar como un pedacito de el sistema. Voy a tomar un lápiz y voy a hacer esto. Voy a tomar como si yo fuera a recortar así un pedacito de esto. Y lo que estoy yo como coloreando, así, es el pedacito que voy a como a recortar. Tomaría, hagan de cuenta, unas tijeras, lo recorto y lo represento por acá. Y entonces ahí ya voy a tener de una forma mucho más, vamos a llamarlo, visual, los datos de mi ejercicio. Voy a dibujar algo más o menos así. Espero que me logren comprender lo que quiero dibujar. Voy a poner algo por acá y algo por acá más o menos, ¿sale? Más o menos por acá. Yo creo que ahí ya tenemos lo suficiente, ¿sale? Y entonces este que está aquí sería el pedazo de la tubería que voy a analizar, ¿sale? Observen, acá tenemos un pedacito, acá tenemos otro pedacito y acá pues otro pedacito más o menos, ¿sale? Entonces observen cómo esto es como una rebanada de pizza, más o menos. ¿Ok? Yo así lo llamo, la rebanada de pizza. Es una rebanada de pizza en la que yo tengo un pedazo de la tubería. ¿Ok? Ustedes dibújenlo con compás si quieren, así bonito. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí, esta capa que tengo acá, es la capa de aislante. ¿Ok? Y la capa que tengo acá, esta es la tubería de acero inoxidable. ¿Sale? El acero inoxidable y el aislante. Esta es la capa de acero, esta es la capa de acero y este es el aislante que se le está poniendo para que se recubra la tubería, ¿ok? Es decir, que esto que está aquí hay un fluido que circula que por el momento pues no nos interesa estudiar, ¿ok? Entonces acá pues le voy a poner con azul, que a lo mejor aquí va a circular el fluido, evidentemente acá pues no tendrá por el momento que ser estudiado porque nosotros estamos analizando solo la conducción y la conducción pues se da entre sólidos, aquí pues sería evidentemente convección. La ventaja que nos están dando es la siguiente, nos están diciendo los siguientes datos, observen, nos están dando esta temperatura y esta temperatura, pero aquí también hay una temperatura, ¿ok? La primera temperatura sería esta, que sería una temperatura que sería igual a ¿quién? La temperatura que está aquí dentro, nosotros sabemos que son 811 Kelvin, y la temperatura que está aquí afuera sería 310.8 Kelvin. ¿Esto tiene sentido? Por supuesto. ¿Por qué? Porque el aislante provoca que la transferencia de calor se dé de manera más agresiva. Es decir, este aislante tiene el propósito de que la transferencia de calor no se dé tanto hacia las afueras para poder a lo mejor evitar un accidente o quizá pues que ese calor se transmita a otros lugares de la superficie. Eso quiere decir entonces que, como pueden observar, la transferencia de calor se va a dar de adentro hacia afuera, porque ya vimos en clases anteriores que la transferencia de calor se da de la temperatura más baja a la más alta. Es decir, que puedo con, por ejemplo, un lápiz poner o con un color diferente, un verde, un amarillo, el sentido de la transferencia de calor se va a dar de dentro hacia afuera. Es decir, Q puntito va a ir de adentro hacia afuera, pero Q puntito de conducción, ¿ok? Ahora, ese Q puntito de conducción, sí, evidentemente será también
de acá para acá, este es el Q puntito de conducción del acero inoxidable y este es el Q puntito de conducción del aislante, ¿ok? Ahora, eso significa entonces que la temperatura 1 va a ser 811 y la temperatura 2 será 310.8. ¿Por qué? Porque recuerden que ya quedamos, ya analizamos aquí que la transferencia de calor se dará de la temperatura más alta a la más baja. Entonces, la primera temperatura que me encontraré será la temperatura 1. Por lo tanto, esta sería la temperatura que yo estoy buscando. Es decir, ¿por qué no mejor le llamo a esta temperatura, a esta que está aquí, temperatura 3, y a esta que está aquí le llamo temperatura 2? Es decir, así involucro temperatura 2, que es la desconocida, y así involucro aquí los valores de forma un poco más precisa. Y acá le pongo subíndice 3. Es decir, esta sería la temperatura 1, la temperatura 2 y la temperatura 3. Y entonces aquí dentro ya puedo ponerle yo los valores que tengo de los datos que tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo entonces que K del acero es igual a 21.63 watts sobre metro por Kelvin? Y aquí la conductividad del aislante es igual a 0.2423 watts sobre metro por Kelvin. Aquí, ¿ok? Y entonces aquí ya tengo un esquema mucho más generalizado. Ahora, esto es importante de hacerlo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, también tenemos algunos datos en cuanto a nuestra geometría. Voy a hacer un dibujo que va a representar más o menos algo así. Voy a poner o a bajar unas líneas acá. 1, 2 y 3, empezando evidentemente desde el centro, ¿ok? ¿Y esto para qué? Pues para ayudarme a plantear los radios, ¿ok? Si se dan cuenta, este que está aquí sería el radio 1, ¿sí? Este que está aquí sería el radio 2 y este que está aquí sería el radio 3, ¿ok? Ahí está, le pongo un poquito más arriba para que quede parecido. Ahí está más o menos. Y ahí está el radio 3, ¿sale? Y entonces borro lo que no quisiera yo poner, que sería esto y esto que está aquí, ¿sale? De manera que observen, voy a hacer unas líneas punteadas, más o menos en esta forma, bueno, igual y pueden no ser punteadas necesariamente, ahí está, y observamos, de acá para acá tenemos el primer radio, de acá para acá tenemos el segundo radio, y finalmente tenemos el tercer radio de acá hasta acá. Ok, ahí está. Entonces, ¿esto por qué nos sirve? Bueno, para determinar, acá voy a poner unas líneas punteadas, aquí sí punteadas, para que veamos de dónde a dónde se dan los radios. Y así como las temperaturas las pusimos, pues entonces también podemos poner, en este caso, los radios. Este sería el radio 1, este sería el radio 2 y este sería el radio 3, que si se dan cuenta están en función de las temperaturas. Ojo, aunque la transferencia de calor se haya dado de aquí hacia allá, los radios siguen siendo nombrados del centro hacia las afueras, ¿ok? Radio 1, radio 2, radio 3. Si aquí hubiera sido 811, la desconocida, y aquí 310, la transferencia se daría hacia acá, y afectaría cómo nombramos las temperaturas. Sería temperatura 1, 2 y 3, pero no los radios. Los radios, esos siempre se respetan de adentro hacia afuera. Entonces, el radio 1 es igual a ¿quién? El radio 2 es igual a ¿quién? Y el radio 3 es igual a ¿quién? Bueno, pues vamos a poner nuestros datos en función de lo que tenemos. Ahora, ¿qué les recomiendo? Que tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque acá estos valores están en centímetros. Entonces, 2.54 centímetros, en lugar de eso mejor voy a escribir 0.0254 metros para tener todo en metros, ¿ok? Después, esto sería 0.0508 metros. Y también le pongo una línea para recordar que el que voy a usar será este dato. Y finalmente el espesor va a ser igual a 0.0254 metros también. Lo rayo para utilizar solo los metros. Y ahora sí, con ayuda de este dibujo podemos poner nuestros datos. Primero, el primer radio, ¿cuánto sería? Bueno, tengo que tener cuidado porque aquí me dijeron que lo que tengo acá es el
el diámetro interno. Y yo lo que necesito utilizar son los radios, recuérdenlo. Entonces, ¿cuáles serían los diámetros o los radios, en este caso, perdón? ¿Cuáles serían nuestros radios? Pues evidentemente a 0.0254 lo divido entre de 2 y entonces tengo mi primer radio. Mi primer radio será 0.0127 metros. Les recomiendo que vayan haciendo los cálculos junto conmigo en sus calculadoras al momento de ver esta clase. Después, el radio 2, ¿cuál sería? Bueno, si tengo el diámetro exterior de la tubería, que si se dan cuenta es este, ¿sí? Puedo observarlo rápidamente en mi dibujo, entonces ¿a poco no sería 0.0508 entre de 2? ¿Cuál es ese valor? Pues sería 0.0254 metros, ahí está, ¿sale? Y finalmente, ¿qué voy a hacer? Bueno, debo de tener cuidado, ¿por qué? Porque recordemos que nos dijeron el espesor del aislante de asbesto. ¿Por qué? Porque nos dijeron de cuánto mide la capa de recubrimiento del aislante. Entonces, a nosotros lo que nos dieron fue este dato. Lo voy a poner con lápiz para que podamos recordar que el dato está aquí. Esto fue lo que nos dieron. Este espesor, el espesor es igual a 0. Aquí si se dan cuenta es 0.0254 metros. Por lo tanto, pues el radio 3 será la suma del radio 2 más el espesor del aislante de asbesto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, observen, si tengo este espesor y tengo este radio 2, pues visualmente puedo observar aquí cómo está este asunto, ¿sale? Entonces a 0.0254 le sumo 0.0254 y evidentemente nos da 0.0508. Ese es el valor. 0.0508 metros es el valor del radio 3. Ahora, como ya tengo estos datos, fíjense cómo lo único que he hecho es poner datos, no he empezado a resolver el problema. Es importante que le demos pues su debida responsabilidad a esto. ¿Por qué? Porque teniendo bien los datos, ya lo único que queda pues es, en función de lo que ya aprendimos, pues aplicar el conocimiento de la transferencia de calor. Entonces, aquí, en este de aquí le voy a poner subíndice 2 en el inciso B, porque ya determiné cómo se va a llamar la variable que estoy buscando, ¿sale? Entonces vamos a tener pues cuidado y pues vamos a solucionar el problema. Yo voy a arrancar esta hoja, ustedes evidentemente no lo hagan, no hagan, o sea, hagan el apunte, debe de estar en su cuaderno, pero no arranquen la hoja porque pues yo la voy a arrancar para que la podamos estar viendo sin ningún problema, ¿sale? Ustedes déjenla en su apunte.